que ahora yo. Bueno, vamos a hablar. Evasión, Ahora no vamos a poder. evasión. Ahora vas vos La que. cantidad de dólares que tenemos los argentinos fuera. Hernán Arvizo está en contacto con nosotros, es ex vicepresidente de JP Morgan. ¿Está bien si digo un ex banquero? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, no, gracias por llamar. Sí, efectivamente trabajé en varios bancos, JP Morgan, Citibank y Unión de Bancos Suizos, entre Deutsche Bank también, entre otros, ¿cierto? O sea que conoce al dedillo todo lo que tiene que ver con el mundo de los bancos, el mercado financiero, y muchas veces se los ubica como parte de los archienemigos que tiene esta Argentina que no logra despegar por gente como los dueños de estos capitales que son especuladores, que no piensan en el país y que quieren tirar todo abajo, que hacen operativos a través de brokers para que haya corridas bancarias. Cuando ve todo esto, ¿usted qué opina? Bueno, hay que separar, olvidémonos de la moral y la ética, obviamente, porque no entra en juego, o de la buena voluntad de la gente. El objetivo de del CEO, del presidente de estos bancos, es generar la mayor cantidad de utilidades para los accionistas. Él cada año, cuando se presenta, cuanto más utilidades, ganancias le demuestra a los accionistas más contentos están y más plata gana él. Y de ahí toda la cadena para abajo de los empleados, ¿no es cierto? El problema, el problema no son los bancos, es decir, de nuevo, estamos hablando sacando la ética de lado y la moral, pero el problema no son los bancos, el problema son los estados que deben regular los bancos, los organismos oficiales que deben regular los bancos, qué le permiten hacer y qué no le permiten hacer en determinados países. Pues los mismos bancos que en otros lugares, o las mismas empresas que en otros lugares no tienen los problemas que tiene Argentina, acá sí los tienen. Bueno, el gran problema es justamente, bueno, acá, por ejemplo, durante la época de la convertibilidad, la presidencia de Menem se eliminó la ley de terrorismo financiero. Por ejemplo, que lo que pasó con esta agente de bolsa y otros servicios financieros, Max Capital, hace 15 días, perfectamente podría haber entrado en el marco de esa ley, ¿no es cierto? Haber sido acusado por eso. Estoy hablando del caso este que sacó un comunicado a los clientes anunciando un viernes que el lunes se devaluaba el dólar oficial un 50%. Y ningún gobierno después restableció el marco legal, ¿no? Como se habla bastante, pero después en la práctica. Cristina, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Este modo, ¿cómo resolvió el gobierno la corrida? ¿Te parece pertinente? ¿Es lo único que podía hacer? ¿Te parece que ya está administrada esa corrida? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, lo primero que iba a decir todavía no lo resolvió, justamente, ¿no es cierto? Eh, Desgraciadamente, uno cuando va al médico o hasta cuando lleva a su mascota al veterinario, tienen una historia clínica de cada uno de nosotros. Es decir, el médico obviamente sabe si yo estoy operado de apéndice, si no estoy operado de apéndice, tiene una historia clínica. Es imposible retrotraernos negar la historia clínica de Argentina para poder hablar del presente. Que con eso quiero decir que es imposible olvidarnos de que Argentina, cuando asumió este gobierno en 2019, no tenía acceso al crédito ni con el sector privado, con los grandes fondos de inversión, y tampoco mucho menos con los organismos supranacionales como el FMI, por la famosa deuda de 54.000 millones de dólares que tomó Macri. Entramos en una pandemia de como emitió todo el mundo pesos, y las consecuencias fueron que no teníamos, bueno, sí hay un error, ojo, no estoy delegando, sí hay errores, como también lo dijo la vicepresidenta el otro día, que entraron dólares al país y que no se administraron de la manera correcta, como fue permitir que empresas pagaran 20 y pico mil millones de dólares en deuda al exterior. Esos dólares deberían haber quedado en el país. Pero la situación de Argentina es muy endeble. Y es muy endeble en medida por mala praxis y porque heredamos la historia clínica argentina. Entró con un caso casi a punto de, en terapia intensiva, ¿no es cierto? Sí, Arbesu,
comentábamos antes, yo decía, Argentina es el único país del mundo que tiene casi 2 PBI de dólares de sus nacionales en el exterior. ¿Cómo hicimos, legal o ilegalmente, para llegar a este fenómeno? ¿Cómo hacemos los argentinos para sacar los dólares, no traerlos, seguirlos teniendo en el exterior, etcétera, etcétera? Bueno, es que es gran parte, no cabe duda que, porque además me llama la atención, porque más allá de que obviamente que me parece una locura, hablan un candidato que desgraciadamente suben las encuestas y es discutible, ¿no es cierto? Porque en Neuquén, que era una plaza fuerte de él, sacó el 7%, me estoy refiriendo a Milei, habla de la dolarización y recurren a cualquier tipo de argumentos o instrumentos para decir cómo llevar a cabo esa dolarización, pero no hablan, por ejemplo, justamente de atacar los 300.000, 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior no declarados ante la FIP. ¿Cómo se hace? Y obviamente, ahí es a lo que voy justamente del problema ético y moral. Los bancos, me pasaba a mí, yo justamente hacía ese trabajo. Y a mí me ha llegado a pasar por... ¿Cómo se hace ese trabajo, Luis? Pero en realidad escribirlo bueno, se usan casas de cambio, hay distintas maneras, pero el problema es cómo regularlo. La clave es regularlo, porque O sea, no puede ser... si lo hacían es porque las leyes los amparaban, digamos. No, las leyes no lo amparan. De hecho, la evasión es un delito. Claro, una evasión. No, No, pero digo, eso sería interesante que nos explique bien cuánto de legal y cuánto de ilegal hay en eso. Está bien, si hay 400.000 millones de dólares afuera, Hernán... Sin declarar. Bueno, y se hicieron blanqueos presuntamente exitosos. Lo hizo Macri, lo hizo este por gobierno. El de Macri, que fueron... Pero ahí está un detalle. El blanqueo de Macri... Se declararon 100.000 millones de dólares, pero solamente al país ingresaron 10.000 millones de dólares, el resto quedaron en el extranjero. Y hoy me gustaría tener acceso a declaraciones juradas de los que blanquearon, si efectivamente siguen blanqueando o esos activos volvieron a salir de la órbita de la Ahora, FIP. yo no podía blanquear si yo tenía en el Uruguay 20 millones de dólares. Yo no podía blanquearlos y dejarlos en un banco uruguayo porque me parecía que no iba a ser afectado por un cepo, por ejemplo, que son todos esos miedos que tenemos los argentinos. Y lógico, aparte. Sí, Miedo lógico, si nunca pasó nada acá. ¿Cómo? Pero si nunca pasó nada acá. Nunca los estados se quedaron con los dólares de la gente. Claro. Acá no. No, pero está bien, pero ahí hay una diferencia, justamente. Una cosa es lo que yo digo, si uno tiene, ojo, es un montón de dinero, no estoy diciendo que sea poco. Si uno tiene 100.000 dólares, si uno tiene 200.000 dólares, si uno tiene 5 millones de dólares, si uno tiene 10 millones de dólares, como le pasó a un conocido mío que los trajo en el 2001 y se terminó muriendo de cáncer cuando después de la ley de intangibilidad de los depósitos se le congelaron la plata, es una cosa. Ahora, si ustedes eran uno de mis clientes que tienen 500 millones de dólares, sí, que se juntan en un hotel en Bariloche y le rinden examen a los políticos y se sienten por encima de la ley, es una cosa totalmente distinta. Porque el que tiene 100.000 dólares y los trae al país y terminan con una especificación de los depósitos, es una víctima, entre comillas, porque estuvo evadiendo, ¿no es cierto? Pero es una víctima. Pero el que tiene 100 millones de dólares, sí. o el corralito de Caballo, ¿a quiénes se creen que agarraron? A los ahorristas. Sí, pero ¿a qué ahorristas? No, los pequeños y medianos. Claro, Sí. Bueno, de nuevo. No, es que el que tiene poder tiene otras herramientas para sacar la plata, está claro eso. Exactamente, a eso hay que atacar. Yo, a Ruiz, le hago una pregunta. Mire, yo soy hincha de Boca. Le quiero preguntar algo. River, el año pasado, vendió por algo así como 40 millones de dólares entre Julián Álvarez y Enzo Fernández. Cuando los dólares entraron en pesos al valor oficial. Y cuando quiso comprar un jugador del exterior, fue a pedir comprar dólares al valor oficial. Y le dijeron que no había dólares para comprar jugadores al valor oficial. ¿Usted cómo califica eso? No, eso es falso. No es falso, lo contó el presidente Brito. Hay un error. Explíquele, Arvizu. El presidente
el presidente Brito Sí. después aclaró que nunca habían llegado a hacer el pedido formal. Y cuando hicieron el pedido formal, tuvieron acceso al mercado de cambios. O sea, y lo compraron. la pregunta, yo utilicé a River porque yo soy hincha de Boca y quiero de alguna manera ejemplificar que muchas veces cuando el particular genera dólares en el exterior, ingresan después pesos a cambio oficial. Pero cuando el particular le pide dólares al Estado, a precio oficial le da siempre dólares, porque ahora yo escuchaba el viernes al ministro Massa que estaba con inconvenientes para cumplir con importadores por compromisos para darle dólares oficiales. Lo sé y me consta porque tengo muchísimos clientes con muchísimos problemas, pero Exacto. ¿sabe a quién hay que reclamarle? No hay que reclamarle al Banco Central. Ajá. Hay que reclamarle a mis clientes, a mis ex clientes que tenían 400 millones de dólares, por ejemplo, Ajá. que habían sacado del país sin declarar, o a empresas que con excusa de pagar deuda sacan dinero al extranjero y en realidad lo que están haciendo es pagando deuda que son ellos mismos propietarios. Pero Ahí está bien. eso es culpa del Estado. Yo Eso es culpa le del Estado pregunto algo. Si permitido. yo fuera, por ejemplo, productor, qué sé yo, sojero, y me liquidan Sí. los dólares a pesos de tipo oficial o dólar soja, que ahora quiso imponer el ministro Sí. de Economía, ¿es justo que después cuando yo quiera comprar insumos importados no me quieran dar el dólar a valor oficial? Es que no hay dólares. Pero cuando me cobran a mí, los dólares los agarran. Pero por supuesto, No, bueno, pero entonces tiene que haber un principio de igualdad. ¿Qué confianza se genera, Arbizu, así? Para que esto es sumatoria cero. De nuevo, si usted tiene la obligación de liquidar, Sí. lo tiene que liquidar. Igualmente, los productores en el sector agropecuario, la mayoría tienen acceso, justamente por las divisas que generan, tienen acceso al mercado del único libre de cambio del Banco Central. Pero Terminan comprando hemos asistido a dólar documentos oficial. públicos de los gremios de productores que le reclamaban esto al Estado. Claro, pero ¿Se ese, lo habrá leído? ese es el problema de la tanta variedad de dólares que hay. Bueno, pero ¿Sabe qué pasa? ¿pero quién Que genera esas condiciones? Pero ¿sabe qué pasa? Que Ahora le durante el macrismo, esos mismos productores Sí. no tenían obligaciones de liquidar las divisas y se las quedaron en el extranjero. Ajá. Y muchos, porque me consta, muchos de esos productores, no el pequeño y mediano, Sí. el grande, tienen divisas en el extranjero. De hecho, usted cuando llena completa la famosa CIRA, que es el permiso de importación, Ujú. usted tiene la opción de poner cómo va a pagar la deuda en el extranjero. Con dólares genuinos propios que tiene el extranjero, con contado con líquido o con el acceso al Y mundo. yo le digo una cosa, Hernán. Pero, ¿Es perdón, ilegal comprar el contado con liqui? No puede. ¿Cómo? ¿Es Sí, ilegal? es legal. Y bueno, Es legal. y bueno, No, lo que pasa es que hay un ¿por qué problema. no lo eliminan entonces? Es legal, no lo puede hacer ilegal porque es una compra de bonos en realidad, es una compra es un acceso, es una inversión en el mercado de capitales. Sí, sí. Hernán, pregunta un poco más política que económica. Esos señores que tienen 500 millones de dólares y que los fugan al exterior o los mandan al exterior, usamos el verbo que más le guste a cada uno, se juntan en Bariloche y le toman exámenes a los políticos. ¿Habrá algún candidato político, partido político, alianza política que pueda cambiar esta regla y ponerlos en vereda, sentarse a negociar con ellos o imponerle unas reglas de juego que beneficien al conjunto de los argentinos y no siempre a ellos? Mire, la gran diferencia que tenemos con Estados Unidos es que, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, los ricos, la oligarquía estadounidense puede ser conservadora o republicana, pero es nacionalista. Porque yo lo vivía, el gran problema que tenemos con la oligarquía argentina es que están lejos de ser nacionalistas. Yo lo he contado 1000 veces, he ido a reuniones en Punta del Este, en las cuales iba Vargas Llosa a dar charlas. La audiencia eran todos, obviamente, clientes, era un banco en particular suizo que lo organizaba. La audiencia eran todos argentinos. Vargas Llosa, lo más lindo que decía de los argentinos era como éramos unos imbéciles. Y todos estos clientes, todos en la audiencia, asentía con la cabeza como diciendo, sí, yo padezco ser argentino. Pero las fortunas las generaron en Argentina, no las generaron ni en Uruguay, ni en Estados Unidos, ni en Suiza, que es donde tienen la plata. Usted tiene un supermercado, factura 100% de sus facturaciones en pesos y después resulta que tiene una cuenta en el extranjero.
tuvo que acceder al dólar, por lo cual genera presión sobre el dólar, devaluación del peso, para generar sus ahorros en el extranjero. Bueno, a través del contado con liqui. O contado con liqui o el blue, no, por Pero volumen. le pregunto, a ver, por ejemplo, un empresario francés que genera la riqueza en Francia, si quiere comprar dólares, paga los impuestos, compra los dólares y si quiere depositar, qué sé yo, por decirlo, en Estados Unidos lo puede hacer, ¿no? Sí, lo puede hacer, pero usted sabe quiénes son los países lo que más combaten. Bueno, los famosos, no sé si se acuerdan de Hervé Falciani, que fue el que reveló las cuentas de los franceses, evasores franceses. Estados Unidos, Francia, Bueno, Alemania... Perdón que lo interrumpa, Hernán. Un evasor es un delincuente. Sí. Ahora, una persona que gana por derecha la plata y que la quiere sacar porque considera que tiene mejores condiciones para hacer rendir su plata en el exterior, lo puede hacer, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Y por qué no podría hacerlo en Argentina? Porque no lo hace blanco. Porque estamos hablando de la economía. Estamos hablando de la economía. ¿Cómo sacamos los 400.000 millones de dólares esos los argentinos? No es así. Hay evasores y son delincuentes. Le doy la derecha a Arbizu. Le doy la derecha a Arbizu. Espera porque te explico. Una es la economía de Francia. Andá a intentar ganar por derecha tu plata acá, comprar dólares y llevar tu plata pagando los impuestos a Uruguay. Andá a intentarlo. ¿Cómo es la cosa, Arbizu? Una cosa es la economía de Francia, las normas de Francia, cómo combate la evasión Francia, y otra cosa es Argentina. Y yo le puedo asegurar que por cada 10 ricos argentinos que tienen el dinero en el extranjero, hay medio rico francés que tiene el dinero fuera de Francia. Probablemente porque Francia genera confianza. El sistema puede generar más confianza. Mucha gente, yo no soy un empresario, Arbizu, pero si tuviera plata ahorrada no confiaría en el sistema financiero argentino. Usted, por si ejemplo, me diera el Estado la posibilidad, llevaría mi plata al exterior. Hernán, usted... pero discúlpeme, usted genera riqueza. Usted tiene la capacidad si lo dejan hablar, Arbizu. En Argentina... No, le estoy planteando una discusión. ¿Cómo? Usted tiene la capacidad de generar riqueza en Argentina y resulta que al momento de guardar sus ahorros no confía en Argentina. Si Argentina no respeta mis ahorros y mi trabajo hecho, no. Si el Estado va a tomar mis dólares, discúlpeme, ¿Y cómo genera riqueza? Si el Estado va a tomar mis dólares o mis pesos que yo ahorro para financiar, qué sé yo, mucha gente que no es productiva y que tiene un interés clientelar político, no voy a confiar en Argentina. Pero ¿cómo genera riqueza usted en un sistema así? Por mis habilidades, seguramente. Estamos discutiendo cosas que son aceptadas en todo el mundo y acá las discutimos. No, ¿es ilegal tener habilidades y generar riqueza? ¿Está mal eso? No, pero la riqueza usted la genera en Argentina, por lo cual Argentina le da las condiciones para generar riqueza. Y de la misma manera que le da las condiciones para generar riqueza, usted tiene que generar la confianza en el país para que pueda seguir creciendo su vecino. ¿Y cómo confío en los que toman decisiones en el país si está lleno de incompetentes? Y bueno, mire, entonces, ¿sabe qué? Pague todos los impuestos y llévese la plata afuera como usted quiera, pero no sé puedo. que después que... No puedo. Yo legalmente no es tan sencillo, usted lo sabe. Usted forma parte de la banca. Legal. ¿Yo formo parte de qué? Usted acaba de decir que formó parte de la banca. Sí, pero no formo parte. Hernán, si usted tiene hoy 100.000 pesos, sí. ¿Qué hace? Sí. ¿Cómo conserva ese ahorro? ¿Le sobra esos 100.000 pesos? ¿Qué le recomendaría a alguien que tenga hoy 100.000 pesos? No, es que, ¿sabe qué pasa? Que las recomendaciones financieras dependen de muchísimas variables. Desde la edad, desde las necesidades, el horizonte de inversión. No puedo generalizarlo, no se puede generalizar, desgraciadamente. Hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta al momento de realizar una inversión. Le hago la pregunta, estamos haciendo participar a la gente, ¿no? Con la consigna para el cierre. ¿Qué expectativas tiene la economía argentina? No, bueno, desgraciadamente estamos en una situación muy, muy delicada, como dije, por mala praxis actual y por heredar un desastre financiero, literalmente un desastre financiero, que nunca en mi vida me imaginé que, si bien sabía cómo podía llegar a ser un gobierno como el que vino, como el que estuvo, pero nunca me imaginé que iban a ser semejante nivel de desastre. Dependemos pura y exclusivamente de la constitución de reservas para empezar a rearmar el país. Y para constituir reservas dependemos de la nueva renegociación con el fondo
y los resultados de Massa del equipo de economía en Washington con el FMI, de que nos adelanten los desembolsos. Alviso, gracias, muy amable ha sido. No, gracias a ustedes. Bueno, está hablando un poco de los problemas de fondo que tiene nuestro país. Bueno, consigna, a ver qué dice la gente, y ahora vamos a estar hablando de otro tema que lo adelantamos el domingo pasado. Tiene que ver